We're here to talk about the LCAP, what it is and why it's so important. Así que estamos aquí para hablar del LCAP, qué es y por qué es tan importante. So we're going to begin by talking about district funding, how districts are funded. Vamos a empezar con una discusión acerca de cómo se fundan los distritos. LCFF is the biggest funding source for California's public schools. Hoy vamos a hablar sobre la fórmula de financiamiento de control local, o LCFF. Es la mayor fuente de financiación para las escuelas públicas en California. And LCFF was a huge organizing win in 2013. And it's thanks to students, families, and grassroots groups that it passed and changed how school districts in California are funded. And it did that by addressing historical inequities and making sure that funding went to the students who needed it the most. También representó una gran victoria organizativa en 2013. Y gracias a los estudiantes, las familias y los grupos de base, aprobaron la ley y se cambió el sistema de financiación escolar en California. Y lo hizo abordando las desigualdades históricas y dirigiendo los fondos hacia los estudiantes que más lo necesitaban. And the campaign came about because everyone agreed that the school funding system was too complicated. The students who needed funding more were not getting the resources that they needed. And plus, parents and students had no voice in the process, and it was hard to understand how the budget worked. Y empezó la campaña porque todos estaban de acuerdo que el sistema de financiación escolar era demasiado complicado. Los estudiantes que necesitaban más ayuda no recibían los recursos necesarios. Además, los padres y los estudiantes no tenían voz en el proceso y no se entendía cómo se funcionaba el presupuesto. Así que cientos de padres, estudiantes y organizaciones salieron a la calle y testificaron en Sacramento para que los fondos escolares llegaran a los estudiantes que más lo necesitaban. Llamamos a estos estudiantes de alta necesidad y representan tres grupos. Estudiantes de aprendiz de inglés, también conocidos como estudiantes multilingües, estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de crianza. So as you can see from these pictures, the process of advocating for fair school funding was a true grassroots effort that included members of communities whose students and schools were most in need of additional funding. Así que como vemos en estas fotos, fue de verdad un esfuerzo de movimiento de base comunitario que incluyó los miembros de la comunidad cuyos estudiantes y cuyas escuelas más necesitaban los fondos. Thousands of students and families traveled to the Capitol to rally, meet with legislators, and advocate for full and fair school funding. Miles de estudiantes y familias viajaron al Capitolio para manifestarse, reunirse con legisladores y para abogar por los fondos escolares completos y justos. And LCFF only passed because of the work of families, students, and organizers like all of you who fought for over 10 years to make it a reality. Al final aprobaron la ley debido a las familias, los estudiantes y las organizadores como ustedes que luchaban durante más de 10 años para que el sueño de un sistema de financiación escolar justo se hiciera realidad. And that's why we say that LCFF is our law. It's the people's law. Es por eso que decimos que LCFF es nuestra ley. Es la ley de la gente. Under this formula, school districts serving more low-income students, English learners, and foster youth receive more money. Los fondos escolares ahora se basan en quienes lo necesitan más. Bajo esta fórmula, los distritos que sirven más estudiantes de aprendiz de inglés, estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de crianza reciben más dinero. Second, engagement with communities required. Because the local community knows what's best for its students and schools, districts must work with parents, students, and other community members to decide how to spend its money. La involucración con la comunidad es obligatorio. Como la comunidad conoce mejor a sus estudiantes y sus escuelas, su perspectiva es esencial. El distrito tiene que trabajar con la comunidad para decidir cómo gastar el dinero. And third, school success is measured by more than just test scores. This is a big deal. It means that school districts aren't only responsible for students' test scores, they're also responsible for improving school climate and student and family engagement. El éxito escolar se mide por algo más de los puntajes de pruebas. Los distritos son responsables para mejorar su clima escolar
y también su involucración con las familias y los estudiantes. So this is the Local Control and Accountability Plan. It's called the LCAP for short, and it's the district's plan for addressing student needs, including actions and spending. Districts and counties have to write specific 3-year plans as to how they'll implement LCFF and spend the LCFF funds. They have to address the needs of all students and the students that are facing the biggest obstacles to learning. So, se llama el Plan de Responsabilidad y Control Local, o LCAP, y es el plan del distrito para abordar las necesidades de estudiantes, incluyendo acciones y gastos. Los distritos y los condados tienen que escribir planes específicos de 3 años que describen cómo van a implementar el LCFF y gastar los fondos del LCFF. Tienen que abordar las necesidades de todos los estudiantes y también aquellos que enfrentan los obstáculos más grandes para aprender. And it must reflect a number of priorities, including 1, parent and student engagement, and 2, school climate. Debe reflejar una serie de prioridades, incluyendo 1, la involucración de padres y estudiantes, y 2, el ambiente escolar. The LCAP has a lot of sections, and this can be pretty complicated, but you can see that some of them include a plan summary, goals and actions, engagement with educational partners, action tables, and a budget overview for parents that can be a separate document. Y el LCAP contiene varias secciones, puede ser bien complicado, y incluye un resumen del plan, la participación de los interesados, metas y acciones, y también un resumen del presupuesto para padres, que puede ser un documento separado. So you're right to LCAP engagement. So in the LCAP, districts must show how they engaged community members. They must engage parents of high-need students through a parent advisory committee and a district English learner advisory committee. And we'll learn a little bit more about committees later in our podcast. And they must involve students through either student surveys, forums, student advisory committees, or meetings with already established student government organizations. And they have to hold at least 2 public meetings about the LCAP and the budget. Así que el distrito tiene que involucrar a los padres de los estudiantes de alta necesidad por los comités. El distrito también tiene que involucrar a los estudiantes por encuestas o reuniones o otras medidas. Y también tiene que tener por lo menos 2 reuniones públicas sobre el LCAP y el presupuesto. Sí, actualmente, como hemos visto en Alum Rock, hay diferentes comités también que podemos participar como padres. Ahorita como alumnos no hay esa oportunidad, pero esperamos que en el futuro lo haya. Pero tenemos lo que se llama School Site Council, y eso es de cada escuela, tienen su consejería escolar, más o menos, que es de padres, ¿verdad? No consejería. Y ellos, esos padres, pueden hacer les puedo dar la experiencia donde yo estuve involucrada, fui miembro primeramente quería aprender un poco más de qué se trataba el School Site Council de mi escuela, y me metí un poco más y aprendí que ahí tenían dinero que se le alocaba a cada escuela del LCAP. Entonces dije, wow, esta es una excelente idea para hacer esos cambios que quiero ver en mi escuela. Después decidí unirme como miembro de School Site Council, y siendo miembro ya tuve una votación. En este School Site Council son padres, el principal de la escuela y más aparte maestros también que se unen. Y ahí pudimos, una de las cosas que queríamos ver en nuestra escuela de San Antonio, era tener un lugar donde nuestros estudiantes tuvieran el espacio para hacer más como STEMs, pero usando cosas de reciclable, que no nomás fuera, en esta clase lo hacemos y en eso no, pero un espacio dedicado a eso. Durante mi tiempo pudimos tomar ese dinero que nos dieron el distrito alocaba y decidimos abrir 2. Uno fue un año y el otro el siguiente año. Y ahí pudimos
ahora los estudiantes tienen ese lugar donde ellos pueden ir durante la escuela, durante sus recess o después de escuela a crear cosas, ya sea a hacer como un carrito o a tener materiales que a lo mejor en otra parte no los pueden tener. Y así pudimos alocar eso. También pudimos alocar dinero para el Science Camp que se hace con los de quinto grado para que los estudiantes no tuvieran que pagar y dar más scholarships, ¿verdad? Más becas. Otra de los comités es el DLAC y el ELAC, y esos están más como en el distrito, y esos tienen representantes de cada escuela donde hablan más sobre el ELAC, si me estoy correctamente, es más sobre aprendices del inglés, y el DLAC es más como una representación de la escuela, del distrito. También hay otro comité que es de los bonds, y los bonds es muy importante porque ahí es donde viene el dinero que también pedimos del Estado, ¿verdad? Por los taxes, y dónde va a ser ese dinero, y como padres tenemos la oportunidad de ir a ver, este dinero sí se está gastando en donde se dijo que se iba a gastar, cómo están nuestras escuelas, cuál es la calidad físicamente de las escuelas, y podemos hablar tener una mejor visión, ¿verdad? Y tener eso, y saber cómo se está manejando ese dinero. Lo que mencionaste sobre los comités es algo muy interesante. Creo que a muchos padres les interesaría en cómo pueden involucrarse adentro de las escuelas de sus hijos. Así que para la primera pregunta es, ¿cómo los padres se pueden involucrar? Tú mencionaste que fuiste a las reuniones, pero ¿cómo los padres saben sobre las reuniones? ¿Mandan un flyer, email? Sí, hay veces que los mandan, hay veces que no. Entonces sí les quiero extender eso de que vayan a preguntar con su principal, porque esto es dirigido, siempre va a ser dirigido por los principales de las escuelas. Su principal tiene esa información, y si no se está dando, también que les dejen saber, oye, a mí no me ha llegado nada, para que puedan ver por qué no están recibiendo esa información. Muchas gracias, Verónica. How can youth and families participate in creating the LCAP? I mean, there's several ways that a family member can participate, and also our students. I remember being a parent and going to community forums, where we were asked different questions. We would stand around the room. We would get little dots and colors, and that was more of a community where we would invite a bigger group to give input for the LCAP. And that was maybe like 10 years ago, when my daughter first started at school. And so I just remember being a parent who was, my first daughter, she's going through school, kind of lost, because I remember being little and translating for my mom. And I remember like my mom not really maybe being taken serious at times, or like she was so passionate about going to these meetings, but because she didn't speak the language, maybe didn't understand. So for me, it was, great to see that we had these meetings in English, Vietnamese, Spanish, and an opportunity for us to give input. And that was as a parent. Now more, recently as a board member, I've learned more details, right? Because before it comes to us as a board, it has to go through different levels of including our community. So not just the community forums, but also through surveys, and also hearing from our teachers, from our union leaders, from our stakeholders, and providing spaces. So also for our students, where we now provide an online survey, right? Or a survey at school or online, now through things like the Parent Square and other programs that have helped us get the word out easier. But we're learning every day, right? So the feedback that we get from the community is always helpful to make it better, because it'll never be perfect, I think the important piece, and I'm grateful for Shilpa for going through that beautiful presentation, is that what I want to reiterate, right, is like I can imagine, and being a part of the advocates to make sure that we have this accountability plan. We had so many people that worked hard for us to be where we're at, and we get to hold our leaders
especially in the district, accountable to ensure that it's in place, right? And that we're following it. So not just that we put things in place, but that we hold people accountable to ensure that whatever we fought so hard for, that we make sure that it's in place. Voy a tratar de hacerlo en español. Hay varias formas de cómo se pueden involucrar. Me acuerdo como cuando yo era madre, madre de mi niña que apenas empezaba el kinder, participé en foros comunitarios donde me daban como rueditas de color, había diferentes preguntas y podía yo también añadir qué era importante para mí para incluir en ese plan. Y era yo con otros padres, ¿verdad? Y miembros de la comunidad. Puede, como mencionó Verónica, participar en diferentes comités y aunque, por ejemplo, no sea la miembro que eligieron, pueden asistir a estas juntas que son públicas para saber lo que está pasando. Y, por ejemplo, si Verónica a lo mejor no está ahí para siempre, ¿verdad? Su silla abre, entonces usted ya está envuelto y sabe el proceso y puede entrar y no es tan intimidante, ¿verdad? Y hay varias formas, algunas sí, si quiere votar, tiene que ser la miembro que está en la mesa, pero también hay diferentes maneras, se manda también un survey, y se manda a los estudiantes también. Entonces hay varias formas. Nunca sienta que no hay alguna forma, ¿verdad? Porque es muy importante responsabilizar a los que están encargados, porque me gustó la presentación que dio Sherpa. Es muy importante saber la historia de todo lo que está pasando, ¿verdad? Y las personas que trabajaron tan duro para poner planes como pero no sirve de nada si no responsabilizamos a los que estamos en el distrito encargados para asegurar que este plan esté en lugar, ¿verdad? Y que estemos siguiendo lo que este plan nos dice. Corina, you mentioned that it's important to maintain our directors and the directors that to maintain them accountable, because then the fight would have been for nothing. So how are you guys maintained accountable? And also, do the committees have direct contact with you guys too, like to let you know of their opinions? Good question. And the things that come to my mind is it's so important who we elect to sit, whether it's a committee, whether it's a board, and understand what we are about, right? Understand that, are we connected to community? Are we a parent? Are we, involved with our community? Do we show up? Or are we just electing people that just want the name and want the seat and want to, be popular amongst parents or whatever the reasons might be? It's who we elect to be our voice at the table. Sometimes, for example, like I learned, I didn't grow up thinking I would ever be, a board member. But being an advocate and passionate for my daughter, who is the most important thing to me, made me realize the things that were happening and the things that weren't happening. And so what am I doing now? I know my abuelitas and abuelitos worked hard. I know my dad was a farm worker, and he worked in 120-degree weathers in the watermelon season. So how can I not, right? Like go and do like this hard work. It's not really hard compared to what my ancestors did. So just always thinking of that, and ensuring that now that I'm on the seat, I get to hold myself accountable, right? When I'm reading the LCAP line by line, because I'm going to pass it, I'm one of the 5 that gets to pass it, I'm representing you and, my daughter first and foremost, but then the rest of the community. So having that mutual relationship where we can do that and ask each other and maybe not wait till a board meeting, but like say, hey, Corina, I noticed on page, so-and-so paragraph 3, what's up, what's, there's something wrong with this. And so that we're able to work together prior to getting to the point, to get passed by the board. Muchas gracias, Corina. I have a question for Corina. How does the district collaborate with parent and student committees in developing its draft LCAP? So I think we mentioned a little bit about that. We hold community forums. We have surveys. We also get input from the different committees, as Veronica mentioned, of some of the members that are voted to be in those seats. So
those have been some of the ways. And, we do our best to put it out there. So I love that Veronica mentioned, like, check in with your principal, if you're not seeing the flyers or if you didn't get the parent square or, maybe you're not hearing about it. Make sure you ask questions because there is an opportunity for every parent, even though you might not be a part of a committee, to give feedback. And we have a staff who is assigned to just, focus on the LCAP. And so you can always send her an email too, right? If there's something in particular that you want to give feedback. Buena pregunta. Como mencionamos, hay varias maneras de que puede involucrarse. Puede ser por los foros comunitarios, puede ser por lo que mandamos para que respondan por Parent Square. Y si no tienen, por ejemplo, internet, puede llenar el papel en la oficina. Y también está una persona encargada de hacer este plan y puede mandarle un mensaje, puede hablarle. Hay varias formas que pueden participar. Si no, como dijo Verónica, ¿verdad? Si no escuchan la invitación, vaya a su principal y pregúntele, ¿verdad? ¿Cuándo es la junta? O también el número de teléfono de Sandra García, que es la que se encarga. Pero siempre va a haber una puerta abierta para que ustedes den su opinión. Thank you, Corina and Shilpa, Veronica, for the answers that, for the questions that we asked as well. And thank you for the translation as well. Now we're going to move into Q&A with the audience. We want to allow them to have a chance to ask questions as well. I'm going to pass it to Yunei to ask the questions. Para las preguntas sobre la comunidad, quien sea puede responder. It's free. ¿Cómo preparan a los estudiantes para que respondan el LCAP survey? ¿Y de qué grados son los estudiantes que hacen el survey? I don't know exactly how it's done, if it's in class or, online at home. But I do know that it's important that they fill it out on their own and that they're not guided in their answers. So I know that for sure that we do our best so that our students, feel safe in answering however they feel, they want to answer, because that's the only way that we're going to get what we need, to move forward on this plan. But I can get the answer to exactly how it's administered, and then I'll provide that to you. Another question from the audience I have is, does student testing scores have a role in how LCAP funds are distributed? My guess is that when districts receive funding, they're going to think about how best to serve students. And they are also looking out for what we call high need students, estudiantes de altas necesidades. Así que los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes jóvenes de crianza y también los estudiantes de aprendiz de inglés. So they want to think about how to improve or increase services for them, because we want to make sure we support these high need students who may have struggled in the past and may not have always received access to a quality education. So I think in deciding how to spend their funds, I think school districts take a lot of factors into account, including performance on the school dashboard of different student groups, and also what the needs of the community are. So for example, Alum Rock has a really large multilingual learner population. So if you look at Alum Rock's most recent LCAP, there are a lot of services that are devoted to helping multilingual learners or English language learners progress, professional development for their educators, and a lot of other services to help students reclassify. So in terms of the exact question about test scores, I'm not sure the extent to which test scores figures in, but I think what districts do is they take a lot of factors into account. Así que toman en cuenta muchos factores, muchas medidas para determinar cómo van a gastar los fondos para apoyar a los estudiantes que más necesitan ayuda. Another question that from the audience is, do special education students benefit from LCAP funding, or do they have a separate budget? My answer to that is both. So yes, they benefit, and yes, we have additional funding to support
our students with special needs. Mhm. ¿Cómo sabemos cuando hubo un cambio del presupuesto? How do we know that there's been a change in the LCAP funding? In regards to, there's a formula that's used and there's a plan that we get to follow, so we can't just change and say, oh, we're just going to do something different now. Can you add to that? No, creo que no podemos, de lo que yo entiendo, no podemos nomás cambiar cosas como, ahora no me interesa hacer esto y lo voy a cambiar. Hay que seguir una fórmula y un plan, como ha estado detallado. The last question that I'll read from the audience is, when parents become involved in the 2 annual meetings that are specific to LCAP, what percentage of parents' input is required to actually take their petition in consideration? Wonder actually if it's district specific, actually, if it's percentage versus actually compiling feedback. So LCAPs are presented at 2 board meetings. So there's a board meeting where the LCAP is presented and introduced, and then when the LCAP is adopted, it's at a separate meeting. So I'm actually not familiar with what the process entails when feedback is offered to the district about how funds are spent in the LCAP, and the process the district uses to incorporate that feedback and to kind of make adjustments to how funding is spent. So I'm actually not sure exactly how that works on the inside. Para cerrar, quería nomás escuchar de cada uno qué es lo que les motiva a ustedes cuando están planeando sobre el LCAP. What drives you when you're developing the LCAP? What do you have in mind as you create that? And también the jóvenes, if you'd like to share, what motivates you to be talking about the LCAP too. Okay. Yo puedo empezar. Lo que me motiva a mí, seguir involucrada y especialmente durante estas planificaciones del LCAP es todos los cambios que queremos ver en nuestras escuelas, saber de que a mis hijos los vayan a apoyar y seguir apoyando, ¿verdad? En lo que necesiten. Uno de mis hijos está en educación especial, entonces es muy importante para mí que él tenga todo lo que necesita, porque yo sé que muchas de las veces aunque tenga un diferente budget o algo así, no tiene todo. Entonces necesito seguir abogando. Yo sé que él no es el único, y eso es también lo que me motiva, de que sé que mis hijos no son los únicos con las necesidades, y muchas de las veces mis papás no tuvieron la oportunidad de involucrarse porque trabajaban y tenían que mantenernos. Entonces sé que muchas de las familias están por lo mismo, y sé que yo a lo mejor estoy representando a otra familia y que no puede estar ahí, ¿verdad? Y que su voz no puede estar ahí. Entonces eso es también algo que me motiva. Lo más importante, como mencioné hace rato, es mis ancestros, ¿verdad? Los que trabajaron duro antes había muchas cosas en nuestras escuelas que pasaban, que básicamente era para sacarnos de las escuelas, ¿verdad? Y cuando digo sacarnos, es los estudiantes que este plan aboga por, ¿verdad? Los que hablábamos nada más español, los que estábamos de bajos ingresos, diferentes áreas de los estudiantes que este plan aboga por. Entonces, saber que alguna vez algunos de nosotros pasamos por tiempos muy difíciles, que algunos de nuestros estudiantes, mis amigos, a lo mejor no se graduaron de la escuela, sabiendo que planes como van a asegurar que todos nuestros estudiantes, no le hace de dónde vengan, no le hace cuál idioma hablen, no le hace si tienen ingresos altos o bajos, que cada estudiante tenga lo que necesita para graduarse, ¿verdad? Para estar preparados para el futuro, y que se sientan parte de una escuela y no nada más ellos, pero sus familias enteras y comunidades enteras. Para mí es muy importante pensar en eso, y obviamente como madre de mi hija que es joven, 14 años, ¿verdad? Que en esa edad a veces nos sentimos un poquito pasando por muchas cosas, sabiendo, ¿verdad?, que programas como vamos a asegurarnos que vamos a tener programas no nada más de matemáticas, pero también para ayudarles que estén sanos, salvos, que se sientan queridos y amados en sus escuelas, y que puedan aprender de cualquier manera de que ellos aprendan. Puedo responder en varias formas, pero por ahorita es lo que
me viene, and I'll try to do it real quick in English. So for me, what motivates me is thinking of all of my ancestors who worked hard, also those that, went through pain, suffered, because there weren't plans like this in place. Those that maybe spoke a certain language, that maybe were low on resources, whatever it was that made them suffer and maybe not even graduate. And so for me, it's important that all students, regardless of where they are at, who they are, who they represent, that every child in our schools feels welcome, feels loved, feels a part of, and that their families and communities do too. So that they can be there in class to learn, and always, of course, thinking of my daughter who's 14 right now, and it's a hard age, especially after a pandemic. For some of us adults, it's been hard, so I can imagine for a child at that age. But to make sure that they have all they need so that they can be in class learning and thriving. Thank you. Thank you all. I think Veronica and Corina said it so beautifully. Me acuerdo de la lucha de tantas personas que luchaban para que este sueño de un sistema de financiación justo se hiciera realidad. And these were organizers and students and families just like you, que querían algo mejor para sus estudiantes, querían más apoyo, más fondos para sus estudiantes, que los estudiantes de alta necesidad recibieran más. And that's really what we've tried to do, I think. Nuestro sistema, esta fórmula no es perfecta, pero es una de las fórmulas más progresivas del país. It really tries to help the students who need the most help. Así que hace lo que puede para que los estudiantes que más necesitan ayuda reciban esta ayuda. So I'm so grateful to so many people who fought so hard, who demonstrated, que salieron a la calle para cambiar el sistema, para que fuera mejor. And I think it's so powerful, and we benefit from their legacy. We learn from them, and we try to honor them as best we can. So les animo a seguir abogando. Les animo de levantar su voz, porque lo que piensa cuenta. Ustedes tienen, sus perspectivas son tan importantes, tienen mucho que compartir, así que levanten la voz, porque lo que piensan cuenta de verdad. Y muchas gracias a todos. Well, for me as a student and a youth leader, I feel like it's very important for, students in schools to speak up of what they need, of what they want, because of course that's their education, and also getting that support as well from teachers and adults that, some of us youth look up to, and we hope that it keeps happening, but also as well to make everything fair as well. Especially there's some youth out there who are scared to use their voice. Hopefully they could do that as well. And for me, like growing up in this community, it's very beautiful to see, the bad and good outcomes, especially seeing parents, advocating for their students in the district. Getting angry how, the board members timing them for, 1 or 2 minutes to talk of the needs that they want and happen as well. And, I feel that that's unfair as well. And hopefully that, we keep pushing as the youth and students to fight for what we want, advocate for ourselves, to get the proper education and help. Mentally, because, you never know what's happening behind closed doors as well. Lo que me motiva a mí estar hablando sobre el LCAP y preocuparme sobre nuestras escuelas es que esas son nuestras escuelas, esta es la comunidad de nosotros, 8 días, 5 días a la semana, y es muy importante que todos los estudiantes se sientan apoyados por sus maestros, sus compañeros y también la mesa de directores, porque al final de cuentas este es el comienzo del futuro que tienen por delante, es el comienzo de todas las grandes cosas que van a hacer, y es importante darles ese apoyo ahorita para que estén preparados para ese futuro. Así que para mí, yo estoy aquí para poder hablar por mí y por todos los otros estudiantes y por nuestros futuros.